La falta de desafío real en personas con altas capacidades. Cuando todo es fácil, nada avanza. No es la falta de capacidad lo que te frena. Es la falta de dificultad real. Y eso no encaja con lo que te han dicho. Porque te enseñaron que más capacidad equivale a más progreso. Pero hay una condición implícita que casi nunca se menciona. La capacidad solo se desarrolla si encuentra resistencia. Si no la encuentra, se queda en estado potencial. Entonces aparece una contradicción incómoda. Puedes tener una capacidad elevada, y aún así no avanzar. No porque estés fallando, sino porque no has sido exigido de verdad. La trampa invisible de entender demasiado rápido. Hay algo que probablemente has vivido muchas veces. Alguien explica algo. Tú ya lo entendiste antes de que termine. Incluso puedes anticipar lo que va a decir después. Eso genera una sensación de ventaja, pero introduce una distorsión silenciosa. Cuando entiendes rápido, reduces exposición. Cuando reduces exposición, reduces práctica. Cuando reduces práctica, reduces consolidación. El aprendizaje no ocurre solo al entender. Ocurre al sostener el proceso. Y ahí aparece la grieta. Si todo se resuelve en el primer contacto, no necesitas repetir. No necesitas equivocarte. No necesitas reconstruir. Entonces tu sistema se vuelve eficiente, pero no necesariamente profundo. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cuántas cosas has entendido sin haberlas trabajado realmente? Cuando el cerebro deja de invertir energía. El cerebro no premia la inteligencia. Premia la eficiencia energética. Si algo se resuelve rápido, no hay razón para invertir más recursos. Esto tiene consecuencias directas. Cuando la tarea es demasiado fácil, la atención no se sostiene, la memoria no se consolida, la motivación no se activa plenamente. No es falta de interés. Es una respuesta adaptativa. Tu cerebro detecta que no hay reto suficiente. Y reduce implicación. Esto explica algo que muchas veces se malinterpreta. Puedes tener una gran capacidad de comprensión, y aún así experimentar dispersión, aburrimiento o desconexión. No porque no puedas, sino porque no necesitas esforzarte. Y si no necesitas esfuerzo, no se construyen las redes que sostienen el esfuerzo. El aburrimiento como señal mal interpretada. El aburrimiento suele tratarse como un problema. Pero en este contexto es una señal precisa. Indica que el nivel de complejidad es demasiado bajo. El problema no es el aburrimiento en sí. Es cómo se interpreta. Se suele traducir como falta de motivación, falta de disciplina, falta de interés. Pero esa interpretación es superficial. El aburrimiento en altas capacidades suele ser un indicador de desajuste. Tu sistema necesita más complejidad de la que recibe. Entonces busca salida. Y aparecen dos patrones frecuentes. El primero es la desconexión progresiva. Sigues presente físicamente, pero no cognitivamente. El segundo es la búsqueda constante de novedad. Cambias de estímulo antes de profundizar. Ambos reducen la construcción real. Y aparece otra tensión. ¿Cómo desarrollar persistencia si casi nunca has necesitado persistir? Cuando algo es fácil, puedes hacerlo bien sin haberlo construido en profundidad. Eso genera una ilusión. Crees que dominas. Pero en realidad solo has operado en condiciones favorables. Mientras el entorno no exige más, la ilusión se mantiene. Pero cuando aparece una dificultad real, la estructura se pone a prueba. Y ahí ocurre el quiebre. No porque falte inteligencia, sino porque faltan capas intermedias. Capas que normalmente se construyen a través de la repetición, el error y la resistencia. Muchas personas con altas capacidades describen este momento como inesperado. Todo funcionaba. De repente deja de funcionar. Y no entienden por qué. La respuesta no está en una pérdida de capacidad. Está en una falta de entrenamiento en condiciones de dificultad. El umbral de desafío está desplazado. Aquí está el núcleo del fenómeno. Tu umbral de desafío no coincide con el del entorno. Lo que para otros es complejo, para ti es accesible. Lo que para ti empieza a ser desafiante, rara vez aparece. Entonces ocurre una desregulación. Demasiado fácil aburrimiento, realmente difícil evitación, entre ambos, hay un vacío.
Un espacio donde no se produce aprendizaje óptimo. Porque el aprendizaje necesita una zona intermedia, ni trivial ni abrumadora. Si esa zona no aparece con frecuencia, el sistema no se ajusta. Y las consecuencias no son inmediatas. Son acumulativas. Menor tolerancia a la frustración, dificultad para sostener procesos largos, abandono temprano cuando algo no cede rápido. No es falta de voluntad. Es falta de calibración progresiva. El papel de la inteligencia fluida en este fenómeno. La inteligencia fluida permite resolver rápido. Permite detectar patrones sin necesidad de entrenamiento previo. Pero eso tiene un efecto secundario. Reduce la necesidad de explorar. Si ves la solución antes de recorrer el camino, no recorres el camino. Y si no recorres el camino, no construyes alternativas. Entonces tu sistema se vuelve muy eficiente en condiciones conocidas, pero menos flexible cuando esas condiciones cambian. Aquí aparece una paradoja importante. Alta capacidad de resolución pero baja tolerancia a procesos largos sin recompensa inmediata. No porque no puedas sostenerlos, sino porque tu sistema no ha sido entrenado para hacerlo. Y eso no se corrige entendiendo más. Se corrige enfrentando dificultad sostenida. La evitación del verdadero desafío. Cuando aparece algo realmente exigente, no siempre se enfrenta. A menudo se evita. Pero no como una decisión consciente. Como una respuesta estructural. Tu sistema está acostumbrado a funcionar con alta eficiencia. La dificultad real introduce ineficiencia. Y eso genera incomodidad. Entonces emergen estrategias. Procrastinación selectiva, perfeccionismo que bloquea cambio constante de foco, abandono antes del compromiso profundo. Desde fuera parece falta de disciplina. Pero si observas el mecanismo, es otra cosa. Es un sistema que nunca ha tenido que operar bajo presión sostenida. Y cuando esa presión aparece, no tiene referencias internas para gestionarla. Reencuadre, no necesitas más capacidad, necesitas más fricción. Aquí el giro es claro. El problema no es tu capacidad. Es el tipo de experiencias que han moldeado tu sistema. Sin fricción, no hay estructura. Sin error, no hay ajuste. Sin resistencia, no hay consolidación. Entonces el cambio no pasa por hacer más de lo mismo. Pasa por introducir algo que has evitado sin darte cuenta. Dificultad real. No dificultad aparente. No complejidad superficial. Dificultad que te obliga a quedarte. Dificultad donde no entiendes al primer intento, no avanzas rápido, no tienes control inmediato. Eso reorganiza el sistema. Porque obliga a activar procesos que antes no eran necesarios. La diferencia entre estimulación y desafío. Puedes estar muy estimulado y no avanzar. Información constante, nuevas ideas, curiosidad activa. Todo eso genera sensación de movimiento. Pero no necesariamente genera transformación. El desafío real tiene otra cualidad. Introduce fricción sostenida. No puedes resolverlo de inmediato. No puedes saltarlo. No puedes simplificarlo rápido. Te obliga a quedarte más allá del punto cómodo. Y ahí ocurre algo distinto. Se construyen nuevas capas. Entonces aparece una pregunta clave: ¿cuánto de lo que haces te estimula, pero no te desafía realmente? Un ajuste incómodo pero necesario. El entorno rara vez se adapta espontáneamente a tu nivel. Eso significa que, si no intervienes, seguirás operando por debajo de tu umbral de desarrollo. Entonces hay una decisión implícita. Buscar comodidad o introducir dificultad deliberadamente. Eso implica cambiar criterios. Elegir tareas donde no eres rápido, donde no eres inmediatamente competente, donde el progreso es lento. No es intuitivo. Porque contradice lo que siempre ha funcionado. Pero es lo que permite avanzar. Una última tensión que no se resuelve del todo. Si siempre has funcionado rápido, aprender a ir lento puede sentirse como retroceso. Puede parecer pérdida de capacidad. Puede generar duda. Pero no es pérdida. Es acceso a otra capa de funcionamiento. Una capa que no se activa en la facilidad. Y ahí queda algo abierto. No una conclusión. Una pregunta que no se responde rápido. Si tu capacidad nunca fue realmente exigida, ¿qué parte de ti sigue sin construirse?
Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchay. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchay hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.